Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, todos, todas, todes, todis, todos, a este episodio número 5 de la temporada 2 de Tónica Replicante. Si lo vemos en su totalidad, es el episodio 17. Y estamos, como siempre, muy contentos porque descansamos. No se nos dio la gana grabar la semana pasada, básicamente. Y bueno, como todos los episodios, saludo con muchísimo gusto a mi querido carnal, el gran Javier de Andrés. ¿Cómo estás, carnal? Pues fenomenal. No tan bien como la semana pasada, pero muy bien, la verdad. Y no sabía Hombre, yo cómo introducir el tema de que no grabamos la tónica replicante la semana pasada porque no nos dio la gana, pero ya he visto que lo has dicho tú, así que la responsabilidad cae sobre ti. Yo quería, pero tú sí. dijiste no. Entonces dije, bueno, pues nada. Pues es que, a ver, ¿tú qué haces? Hace una cantidad ingente de años que no nos vemos en Claro, persona, claro está, sí, claro, efectivamente, sí. porque desde hace 20 años nos vamos hablando con mucha Sí, regularidad, somos ¿no? muy pesados. Somos muy pesados, independientemente de dónde estemos o en qué país o en qué ciudad Del estemos, continente vamos, incluso, e incluso del hemisferio. continente, hemisferio, lo que sea, pero a ver, pues aquí lo interesante es que si hacía ya 7 años o así que no nos veíamos, lo suyo era sentarnos a charlar con unas cervezas, Exactamente. ¿no? Ujú. Y vaya si Con- charlamos. y mira que sí Sí. charlamos. Entonces, Menos preparar este programa que lo decidimos ayer. exactamente. Es que en este programa es y hacemos la anarquía total, lo que se nos viene en Completamente, gana. completa. Pues un poco como nuestras vidas, Así en es. general. Entonces, eso está bueno porque eso Mm. nos da también la oportunidad de hacer lo que se nos viene en gana. Y entonces, aprovechando este momento, pues damos la bienvenida a todas las personas, insisto, que nos escuchan en más de 25 países. Qué orgullo, ¿no? Que esté Estaba gente pensando ahora que se me ha ocurrido, tenemos que hacer sí, un día un video podcast. sí, sí, Pero sí, tengo que ponerme algo más que el pijama que llevo claro. habitualmente cuando O yo hago quitarme las bermudas, los shorts que traigo puestos. Pero, pero aparte de eso, tenemos que hacer un día un video podcast. Claro. Pero, Sí, en sí, fin, sí. perdona la digresión, el paréntesis absurdo. No, pues sí, sí, hay que hacerlo. ¿Qué decías? ¿Qué decías? No sé qué decías. Que estamos muy contentos porque nos Sí, los países. escuchan, claro, personas de más de 25 países. Eso es un motivo de orgullo, por supuesto. Les enviamos cordiales saludos. Muchísima gente de Latinoamérica, Argentina, desde la Patagonia, Colombia, Mm, Honduras, Venezuela, en fin, a toda la sí. gente que nos escucha, la India, que sigo. Estás obsesionado Sí, con no, la es que me India. sigue. Que te mande un té o algo. Me mande un té, por Por favor, de la favor, India. oyente o Oyente, escuchante de la exacto, India, ten un exacto, detalle con nosotros. Y exacto, mándanos un mensaje directo a cualquiera de los dos y exacto. manifiéstate. Manifiéstate, nunca mejor Manifiesta. de. Qué malas bromas. Pero como no No, estamos aquí para contar bromas, sino para hablar de cine, por favor, venga. empecemos. ¿Qué vamos a hablar en esta ocasión, mi querido Javi? Pues vamos a hablar de una película muy reciente del maestro Tom Hanks en la interpretación, una película que se llama Otto y que tiene, y yo lo destacaría antes de empezar, una interpretación femenina magistral de una compatriota tuya, que la dejaré que la analices tú porque está muy bien. Y luego vamos a hablar de la película clásica de Ladrón de Bicicletas, Vittorio De Sica. Se han escrito ¡Guau! libros, ha hecho programas de televisión de horas sobre esta película, pero yo cada vez que la veo me dan unas ganas terribles de llorar y entras casi en una depresión total al verla, porque es, como hemos comentado tantas veces, Claro, lo hermoso que cuentas las tragedias, lo hermoso que cuentan las tragedias algunas personas, ¿no? En claro. este caso, Vittorio De Sica es un maestro, era un maestro y con el neorrealismo italiano por bandera, idea una película tan cruda como absolutamente maravillosa. Eso es. Y para cerrar, pues vamos a hablar de una serie que se acaba de estrenar justamente este año, Daisy Jones and the Six, una serie que ha estado y está ahorita justo en boga, está haciendo una cantidad importante de escándalo en las redes sociales, en diferentes medios, porque es una serie muy exquisita que apela directamente a la nostalgia del rock and roll de los años 70, a toda esta parte del look and feel, sexo, drogas, rock and roll,
Y hay unos homenajes, si les suena Fleetwood Mac, sabrán quién es esa banda. Bandototota, como decís vosotros en México, Una bandototota. bandototota británica. Ujú. Bueno, pues aunque no habla directamente de ellos, la autora del libro, que además es una publicación, un bestseller de New York Times, fíjate qué curioso, la autora del libro dice que efectivamente fue a un concierto de ellos y el momento en que los vocalistas se miraban fijamente fue lo que le inspiró a escribir el libro, y de ahí esta serie que vamos a hablar de ella en un momento. Pero vamos a escuchar. Fleetwood Mac tiene una historia por detrás, Sí, sí, con sí, sí. cambios de cantante, Eso es. exactamente. Rupturas entre ellos. Y Sí, fíjate qué sí, sí. curioso. De eso justamente Ujú. va el asunto de la serie. Pues venga, vamos con él. No hemos hecho ni la pausa dramática hoy, es que estamos perdiendo las formas. Las pocas Claro, formas que teníamos las estamos perdiendo. ya no hay modales. Nada. Vamos a dramática. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica replicante. Tónica replicante. Empezamos entonces con Ladrón de Bicicletas. Venga, empezamos por Ladrón de Bicicletas. ¿Qué quieres que te diga de Ladrón de Bicicletas? ¿Qué podemos contar de Ladrón de Bicicletas que no se sepa? Tónica replicante, película clásica, acción. Pues que es de 1948, buen año, el de Sí. nacimiento de mi padre. Victorio Sí. De Sica, el director, un tipo que era un actor y que se convirtió en un director fabuloso, con unas grandes películas a sus espaldas, con un guión de Cesare Sabatini, entre otros, el propio Vittorio De Sica, Oreste Biancoli, con Lamberto Maggiorani como Antonio Ricci, protagonista, Enzo Staiola, un niño de 9 años como Bruno Ricci, que era pues, una delicia verle interpretar, y cada vez que mueve una ceja te emociona que te mueres, y que Sí, prácticamente señor. no volvió a interpretar nunca más. Lianela Carelli como María Ricci, la música de Alessandro Cicoggini, la edición de Heraldo da Roma, de la productora Produzioni De Sica, y distribuida por Janus Films, anteriormente, conocida actualmente por Janus Films, anteriormente Titanus Distribuzione, en su estreno en Italia. Una película italiana que ganó el Oscar a la mejor película extranjera y premio especial del jurado del Festival de Cannes de 1949, además de reconocimientos 1000. Y todo lo que se ha hecho después y que tiene que ver con lo que es captar con la mayor crudeza una situación cotidiana, tiene que ver todo directamente con esta película. Y Básicamente. los homenajes sobran, por supuesto. Los Uh-huh. homenajes sobran, evidentemente. La revista Sight and Sound, cuando empieza a publicar sus primeras listas, las 10 mejores películas que jamás hicieron en la historia, que seguimos hablando de esta famosa revista y de esta famosa lista, pues en el 54 la publicó, ¿no? Estaba en el primer lugar. Después ya fue descendiendo, como es una lista que se publica cada 10 años, 10 años después, pasó del primer lugar, pasó al número séptimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los reconocimientos, ya lo decías tú, y el hecho de que sea una película que se mantiene totalmente vigente y con una cantidad importante de homenajes. Hablamos hasta de películas recientes como Roma, de mi compatriota Alfonso Cuarón, pasando por otros homenajes que también se han universalizado, que han hecho una trayectoria igualmente importante como esta, pues Los Olvidados de Luis Buñuel, ni más ni menos. Sí, sí. Pues hablamos justamente de una película que, como lo dice en el marco de la corriente cinematográfica donde estuvo presente o donde se germinó, donde emergió, pues estamos justo hablando de este neorrealismo italiano, esta respuesta que tienen los cineastas después de la Segunda Guerra Mundial. Acaba de salir Italia de la Segunda Guerra Mundial, sabemos en qué condiciones salen. Entonces es una respuesta, pues, no sé si llamarla violenta, pero sí una respuesta importante a renunciar a la fastuosidad del periodo, pues del periodo de Fascista. fascismo, básicamente,
donde todo era pomposo, todo era glamuroso. Estamos hablando de esta Italia que producía con una cantidad importante de dinero, donde todo era lujo, todo era pues extremadamente oneroso en términos de exhibición. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la realidad era abayazadora, era una realidad lamentable. Italia había quedado devastada después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, ¿qué hacen? Pues básicamente estos directores de la posguerra empiezan a contar estas historias como El ladrón de bicicletas, ni más ni menos. Here again is Vittorio De Sica's greatest triumph and most famous film, The Bicycle Thief. This is the film found on every 10 best list for a quarter of a century. El ladrón de bicicletas cuenta la historia de Antonio, que es un padre de familia que está en paro, en una situación en una Italia deprimida al 200%. Es curioso porque luego este tipo de películas del neorrealismo generaron simpatía en el resto de Europa. Sí. Y luego a la larga le benefició mucho a Italia, que no recibió tantas sanciones y tanto castigo por el resto de naciones a través de estas películas que, digamos, vendieron una Italia tan deprimida que dijeron, vamos a hacerles más polvo todavía, digamos que no. Han sufrido suficiente castigo con estas cosas. Bueno, la película es crudísima porque Antonio está deseando tener un trabajo, su mujer, que me llama mucho la atención el papel de la mujer en esta película, una mujer que carga... que carga con el trabajo familiar, que es la única que trabaja de la familia, que tiene que empeñar ella sus sábanas y sus cosas para poder sufragar el modo de vida de los tres, porque es una unidad familiar de 3 personas. Pero bueno, Antonio está en paro y consigue un trabajo para el que necesita exclusivamente o de manera como necesaria, requisito, ¿no? Como requisito tener una bicicleta. ¿Por qué? Porque pone carteles de todo tipo en las paredes de la ciudad y necesita para transportar una escalera, el cubo de pegamento y los propios carteles. Entonces, como tiene que hacerlo en un tiempo limitado y hablamos de una ciudad muy grande, pues no puede hacerlo caminando. Entonces tiene que tiene que ir la bicicleta, pero no la tiene porque la ha empeñado. A pesar de que él diga que está estropeada, pues es que la ha empeñado porque no podían pagar las cosas. Claro. Consigue desempeñarla, pero el primer día de trabajo, cuando ya empieza el hombre a hacerse ilusiones de que su vida ha cambiado, pues se la roban. Y todo esto es que cada plano y luego, bueno, a partir de ahí son los avatares del padre, Antonio, y del hijo, Bruno, que es un crío de 9 años, que viven una serie de avatares para dar con el que les roba la bicicleta, para intentar... bueno, es un grito desesperado de ayuda que prácticamente no encuentra el eco en casi nadie, ¿no? Pero lo terrible de todo esto es que te va presentando a cada uno de los personajes con una crueldad increíble. El niño de 9 años trabaja en una gasolinera, la mujer que tiene una superchería superstición acude a una vidente a que le diga lo que quiere oír, porque la vidente, que es una farsante que se la ve a la legua, va diciendo a todo el mundo que se acerca por allí lo que quiere escuchar a cambio de dinero. Claro. En fin, es un cuadro de tristeza y de horror. De tristeza y horror. Además es que no sé si te pasa a ti, sabes positivamente que eso no va a acabar bien de ninguna manera. O sea, desde que comienza la película dices esto no tiene buen color. Desde los primeros planos, recuerdo perfecto ese plano, un paneo que va siguiendo al autobús, estos obreros que van caminando. Evidentemente, estamos hablando, fíjate qué nivel de contraste siempre me lo ha parecido, una ciudad como Roma, con toda su fastuosidad, con toda esta parte histórica, con una tradición pues milenaria, y de repente, ¿no? Estos lugares que fueron los cimientos de las sociedades como las conocemos en términos de democracia y de gobierno y de derecho y de un montón de cosas, y que pues en la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente venían de un golpe duro a su economía, a su moral, a todo, están devastados, y entonces los neorrealistas italianos dijeron, vamos a pegarle duro a hablar de nuestra realidad, no podemos ocultar, no nos vamos a ir a los musicales pomposos y bonitos que se hacían durante el fascismo, vamos a hablar de que la gente está muriendo de hambre, y eso, pues
es un tema universal, es algo que no ha cambiado, esta realidad que nos presenta El ladrón de bicicletas de 1948 es una situación que se sigue viviendo en cualquier cantidad de países, de continentes, justamente las desigualdades económicas tan terroríficas. Yo cuando estaba viendo la película, no sé si te pasó, pero yo me imagino en Ucrania, o sea, lo que mucha Sí. gente tendría que estar Ujú. viviendo o está Sí, sí, viviendo sí. ahora en Ucrania, o cualquier otro conflicto bélico en algún país o ciudad. Y evidentemente, pues la ves y no va a terminar bien. Está No, clarísimo porque lo además que quedó. lo bonito de esta película, lo bonito y tan terrible es el retrato que hace de lo que es la sociedad italiana en todos los sentidos. Recoge la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Módena, se ve, son planos generales en los que se ve la ciudad en cada una de sus partes, a la bicicleta, cómo va por todos los sitios, cómo la gente se mete hacinadas en los tranvías porque no caben, porque no tienen prácticamente vehículos a motor, porque van todo el mundo en bicicleta. Entonces, es un Claro, retrato de la sociedad tan profundo y entiendo que en cierta medida cómodo. Quiero decir, que es lo más fácil para un cineasta reflejar lo que tiene en la calle. Sale a la claro, calle, pone la cámara y es así. Es la realidad, no hay artificio ahí, claro. ¿no? Lo cual no deja de ser algo terrible y sobre todo las primeras reacciones en Estados Unidos cuando ellos creían que lo habían inventado el cine, decían, pues es que se puede hacer otro tipo de cine, no hace falta ser un cine grandilocuente, con grandes escenarios, ¿no? Es que se puede hacer un cine de la miseria más absoluta y que sea técnicamente perfecto, porque tienes unos planos que son maravillosos en esta película también. Claro, estamos hablando que la parte de la construcción escenográfica y la construcción escénica, pues en realidad no está supeditada justo a los grandes decorados. La ciudad por sí misma, per se, es un gran decorado. Entonces, pues estamos hablando justo de estos, bueno, pues fue justo en un suburbio de Roma, Ujú. Módena, donde se filma esta película. Pero, insisto, se convierte, o sea, si la ves, como en este caso, muchísimos años después, más de 70 años después, pues puedes percibir que muchas cosas efectivamente no han cambiado Ujú. y que siguen siendo la realidad de un montón de sitios. A ver, sin irnos muy lejos, aunque está muy lejos de acá mi país, recuerdo perfecto, y aquí introduzco otra idea que quiero compartir, cuando pues a un conocido o a una persona que aprecio, pues le robaron su instrumento de trabajo, una cámara fotográfica. Entonces, justo cuando he visto esto, pensaba en ello o he pensado también en algún momento en un amigo querido que tenía un taxi, trabajaba en un taxi, se bajó a comprar algo y le robaron el taxi, ¿sabes? No tenía un seguro. Entonces se convierte en una tragedia, en una verdadera tragedia. Y este tipo de situaciones, pues nos habla justamente de la condición humana. En eso yo creo que recae todo el éxito de una película como esta y de Tú te este fijas, movimiento. no, y además hablas de la condición humana, ya hablas bien. En una de las primeras secuencias, la primera secuencia, cuando él está eh, recogiendo la oferta de empleo que es específica para él Sí, dice que tiene la bicicleta estropeada. Y sí, toda la gente que está a su alrededor, en vez de decir, bueno, yo te presto una, no te preocupes, no, no, yo tengo, no, o sea, sí, no me interesa lo más mínimo tu historia, que todos los que están ahí saben cuál es la situación de Antonio, y sin embargo, ni uno solo le ofrece su bicicleta, sino que ellos quieren el trabajo también, lógicamente, ¿sabes? Que es un sí. problema de condición humana que se puede extrapolar perfectamente ahora. Todos hemos tenido en algún momento una necesidad laboral y hemos hecho pocos ascos a intentar conseguir el puesto de trabajo nosotros en detrimento de otra persona que puede estar incluso pasándolo mal, ¿no? Claro, peor Entonces, que bueno, uno. no peor que uno. Exactamente. Fíjate que justo hablando de eso, uno de los fundadores de Cuadernos de Cine, esta mítica revista francesa, de donde surgieron también otros representantes de otra corriente Sí, cinematográfica, la Nouvelle Vague, estamos hablando sí. de toda esta gente. Bueno, uno de los fundadores, ni más ni menos que André Bazin, hablando sobre esta película que le cautivó muchísimo, decía, hay una frase que fue mítica de André Bazin que decía que, o sea, en este mundo donde vive este obrero,
los pobres, para subsistir, tienen que robarse entre ellos. Y eso no ha cambiado, carnal. No ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Y estamos No ha hablando cambiado. de la Segunda Guerra Mundial, que ya nos queda aparentemente lejos, o sea, Pero décadas. no tienes ni que irte a una gran diferencia social, porque en esta película ves perfectamente que el estrato social es el mismo porque están desempleados todos y sin embargo Exacto. pisan unos por ocupar el sitio de los otros precisamente porque están angustiados por la necesidad. Bueno, pues es una manera de reflejar las cosas como eran en su momento y como siguen siendo en la actualidad. Claro, y entonces, pues la crítica evidentemente la elogió. Estamos hablando de cualquier cantidad de críticos en el mundo que dijeron, ¡guau, qué brillante es esta película! Es devastadora. Está claro que estamos ante una película que también pues está criticando la parte de maquillar la realidad posguerra y que evidentemente nos está dando un latigazo para que pues despertemos y que nos haga pensar un montón de cosas. Es evidentemente o sea, es una película dura, no tiene ningún tipo de compasión con el espectador, o sea, no va maquillando nada, ¿no? Lo que yo no sabía, que lo he descubierto al investigar un poco, es que está basada en un libro que se publicó 2 años antes de un tal Luigi Bertolini, Sí, que repudió la película porque dijo que no le gustaba nada lo que eso, había visto en la película. Y digo, yo no me he leído el libro ni tengo intención, pero a mí me cuesta mucho pensar que pueda ser mejor que la película, ¿sabes? Aunque siempre dicen que la novela siempre es mejor que la adaptación, o casi siempre, ¿no? sí, hubo ahí esa situación, de hecho, pues fue como la parte de este cotilleo, ¿no? Donde, ¿cómo es posible, ¿no? El autor de la novela diciendo que cómo había hecho esta película tan mala que seguimos hablando de ella 70 años después, bueno, más de 70 años después. Y tiene datos muy curiosos, ¿eh? Por ejemplo, la forma en la que Bruno Ricci, el hijo de Antonio, el casting, por ejemplo, para elegirlo, fue Vittorio De Sica estaba muy obsesionado con la forma de andar, la forma de caminar. Y a partir de eso fue que lo eligieron Sí. al chavito. O sea, era como la forma en la que camine es la manera en la que va a ser el personaje que voy a escoger. Estamos hablando de actores no profesionales. Sí. El propio Lamberto Maggiorani, que es Antonio, el protagonista, el papá, después de que terminó la película, tuvo que hacer cualquier cantidad de cosas para seguir consiguiendo empleo. Entonces, hay algunos temas importantes ahí No sé si sabías que Antonio, o sea, el personaje de Antonio, es el papá de otro niño. O sea, el actor protagonista era el papá de otro Sí, de los niños que fue al casting. Y sí, eligieron en vez de al hijo, al padre al para padre. hacer la película. Sí, además un casting que se fue como recorriendo por diferentes barrios de Roma, Ujú. buscando a estos actores, a estos protagonistas. Y evidentemente, pues esta película es, si no es que de las más importantes del neorrealismo italiano, sí, me parece que es por mucho todavía más importante que la que arranca formalmente el neorrealismo italiano, que es la de Roma Città Aperta o Roma Ciudad Abierta, de Rossellini, que se estrenó 4 años antes. Ujú. Entonces, incluso de las pelis, de las películas del propio Vittorio De Sica, pues seguramente yo creo que esta es la más emblemática, ¿no? Ujú. En una de esas listas que tanto nos gustan a nosotros y que a veces despedazamos en este programa, la catalogan como la tercera mejor película italiana de todos los tiempos. La primera es La vida es bella de Roberto Benigni, la segunda es Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Son tres películas Buah. fabulosas. Son Claro. tres películas fabulosas también, ¿no? Me extraña que la primera de Fellini es la cuarta, que es Las noches de Caviria, pero bueno.
Claro. En Rocco sus hermanos la quinta, y fíjate, colocan hasta que llegó su hora de Sergio Leone la sexta, ¿no? Claro. Pero que quiero decirte que este tipo de cine de cruda realidad, como decíamos antes, le generó simpatías a Italia y también animadversión dentro de Italia, porque la clase Sí, política no veía con buenos ojos que se reflejara una realidad tan cruda de un país como Italia que estaba intentando salir adelante. Pero claro, si tú salías a la calle y lo que veías era esto, claro, no, ¿por qué vas a contar otra? ¿Para qué vas a mentir? ¿No? Ya mentía claro. mucho o ya exageraba mucho el fascismo en su momento, ¿no? Sí, que fue lo que hicieron. Y bueno, básicamente este movimiento en el que se enmarca esta película, la parte del neorrealismo italiano, básicamente hacia ya a finales de la década de los 40, o sea, estamos hablando de los principios de los 50, cuando llega este partido, ¿cómo se llamaba? Poder Democrático Cristiano, Democracia Cristiana, no recuerdo cuál es el nombre exacto. Pues ya empezó como a ver con muy malos ojos este tipo de películas y empezaron una cuestión también de censura importante, porque años después incluso fue tal el nivel de censura que no permitían que se siguiera haciendo ese tipo de cine. Hubo un año en que solo se hizo una película, por ejemplo, Fíjate. y entonces empezaron como a disuadir a los directores para que hicieran este tipo de cine. Y entonces ya empiezan a apostarle por Antonioni, Fellini, a una época ya post-neorrealista, y buscando pues caminos y horizontes distintos. ¿Para qué? Pues para que hubiera otra vez, ¿no? Como mostrar el cine italiano como lo más avanzado del mundo, pero evidentemente el impacto que tuvo el neorrealismo italiano pues sigue haciendo mella en, en la conciencia de muchos artistas, directores, directoras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la parte de ni más ni menos que el ladrón de bicicletas. Yo recomiendo mucho que la gente se fije. Bueno, la película tiene mil cosas para fijarse, pero a mí los planos, los primeros planos del crío en el que te desmonta con esa mirada que tiene, en la que siente una admiración tan profunda por su padre, que Sí, está a trompicones con admiración, decepción, porque sí, claro, Antonio tiene que empezar a hacer cosas que un padre nunca quiere que vean sus hijos. claro, Eh, Como pedirle ayuda a un pequeño mafioso de la zona que le asegura que le va a ayudar a encontrar la bicicleta, o se mete en una barriada buscando al ladrón y se enzarza con uno y con otro. Bueno, hasta el desenlace de la película, que es previsible teniendo en cuenta cómo se llama la película. Pero bueno, claro. que yo creo que merece la pena fijarse en el crío y sobre todo la naturalidad de los niños en el cine funciona muy bien. Y yo creo Sí, que... ahí, Y no han estudiado nada, no claro, están obsesionados con Stanislavski, con las emociones y con los chakras y claro. con el ching y con esas cosas. Y lo sacan tan fluido que es maravilloso verles. No, la película tiene unas secuencias maravillosas, evidentemente. Bueno, hacia el final de la película, hacia el desenlace de la película, hay una secuencia que te parte, ¿no? Mm. Este momento en el que el niño va a buscar al padre, no quiero spoilear absolutamente nada, dentro de una muchedumbre. Yo recuerdo cuando la vi por primera vez, la garganta se me cerró y Mm. estaba con un nivel me imaginaba la situación y decía, pero me la imaginaba porque en paralelismo a lo que sigue ocurriendo, ¿no? En la vida contemporánea, en la vida actual. Y pienso en ello, ¿no? Como estos ejemplos que mencionaba hace un Pero momento. ahí lo que decías, esa secuencia en concreto, el que te traslada toda la emoción es el crío, porque son Sí, sí, planos muy sí. cortos del niño que está Eso era, intentando llegar a su padre antes de que lo linchen claro, directamente, claro. y estás viendo al crío que está zafándose entre la muchedumbre para alcanzar al padre. A eso me refería justo porque estabas Ujú. mencionando o hacía alusión a esta secuencia porque mencionabas el nivel de actuación del niño, que es el que
se lleva la película. C'aveva una bicicletta sola, Y bueno, pues la película está disponible en varias plataformas, está en Movistar Plus, Movie, la plataforma de cine de arte también la acaba de reestrenar en algunos países, no en todos, desafortunadamente, pero bueno, seguro en algunos países tendrán suerte y podrán verla. Acá en España está disponible en Movistar Plus. También Y, tuvo censura la película, porque claro, contaba bueno, cosas que... claro, en fin. seguro. Yo he tenido no sé si suerte o desgracia, de Sí. verla ahora mismo, estos días, en YouTube, en una versión en italiano, la versión original en italiano. Sí. La copia no es especialmente buena, pero bueno, que está también disponible en YouTube por el que la quiera ver. Claro, claro. Pues ahí en sus canales también alternativos de cine bonito, alternativo, gratuito en YouTube, pues también por ahí hay muchas opciones donde verla. Es un clásico que definitivamente hay que verle, hay que verle. Y hablando de cine de nostalgia, ¿qué tal te pareció El peor vecino del mundo, Otto? Hey, Otto! No. Don't you dare let that little red dog piss on my walkway again. Ignore him, Print. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. Pues es una de esas películas que yo no tenía pensado ver. No tenía pensado ver, Sí. pero no por nada, sino porque no sabría decirte por qué no tenía pensado verla, pero el caso es que no entraba en mis planes, ¿sabes? Pero llegó la oportunidad y me gustó. Y no es una película que esté especialmente bien valorada. De hecho, de las películas de Tom Hanks últimas, no es ni mucho menos la más agasajada por la crítica. Y es una historia que da la impresión de que ya me han contado varias veces. Es un tipo que vive solo, que ha tenido circunstancias familiares que le atormentan, ha fallecido su mujer recientemente, él no se siente útil y se quiere suicidar. Entonces hay una serie de situaciones dramáticas, cómico-dramáticas, encabezadas por Mariana Treviño, que está espectacular. La actriz mexicana está espectacular en su papel de absolutamente histérica, hondureña, creo que es, embarazadísima. Mexicana, hondureña, sí. embarazadísima. Que se mete en todo lo que le importa y lo que no le importa, y luego es súper empática con los personajes. Bueno, pues... Are you always this unfriendly? I am not unfriendly. Okay, you're not. Every word you say is like a warm cuddle. Es una historia muy, muy tierna, muy, muy linda, muy, muy bien contada, y a mí me gusta. O sea, me disfruté viendo esta película. Sí, fíjate, lo que decías hace un momento, da la sensación que esta película ya la hemos visto de mil y un formas distintas. Y ya no ¿Interpretada la por Jack Nicholson? O... Sí, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Que por supuesto vale muchísimo la pena ver esa película de Jack Nicholson. Qué gran película también. Lo imposible era, lo imposible. Sí, mejor imposible. Mejor imposible. Sí, es una gran película. Pues evidentemente estamos hablando de estos personajes que tienen ahí un TOC importante, un trastorno obsesivo compulsivo, que lo expresa muy bien Tom Hanks, que no es definitivamente de sus mejores papeles, pero se lo crees, ¿no? Se lo crees, se lo compras. Yo lo prefiero en algo como esto que en la de Elvis, que ya en su momento hablábamos de ella, que no le crees un pelo. Y yo creo que ahí coincido contigo, la que se lleva la película definitivamente es mi compatriota Mariana Treviño, esta mujer norteña que yo la he visto haciendo comedia normalmente y me parto de la risa porque justamente la gente del norte de mi país tiene una forma muy peculiar de hablar. Entonces, ese acento, eso de estar ahí como muy echado para adelante, está como nosotros decimos muy confianzudos, ¿no? Esta parte como de llegar, tomarse ciertas confianzas
estas aproximaciones tan directas, pues así son muy de la gente del norte del país, con ese acento que es muy característico y que aquí no lo oculta en lo absoluto. No, pero si es que además habla un spanglish extraño que es divertidísimo, o sea, es que es... Justo, es que es ese acento norteño, Sí. ¿no? Que es muy chistoso y que a mí me parece adorable, por supuesto. Era de El Salvador, ya me acordé. El Salvador, perdón. Sí, no era hondureño. El Salvador. Lo platica ella en la película, que Sí. no me acuerdo si su madre o su padre eran de Entre El todas las Salvador cosas de las que habla, que al final no claro, calla. que no calla nunca, ¿no? Que es como una radio parlante, así como que no, ¿dónde le pones el stop, no? Sí. Y lo hace muy bien, lo hace bastante bien. Y entonces ahorita se me estaba yendo el avión con esto, pero lo que quería decirte a propósito de tu comentario de que es como que una película que sientes que ya te han contado, pues evidentemente es un remake. Claro. Yo no lo sabía Yo que era tampoco lo un sabía. remake. No. Es un remake de una película sueca, A Man Called Ove, es el nombre de 2015, ya tiene sus añitos. De hecho, Y es una coproducción, Estados Unidos-Suecia. eso es, y pues seguramente lo normal es que fuera una coproducción en términos de que este remake pues se hace muy agradable y tiene ahí muchos también como guiños a la parte de Suecia y evidentemente pues es una película para pensar muchas cosas también y se disfruta. Me pareció muy bonita la película en términos generales. No es nada que me sorprenda, pero sí es algo que me emociona. Fíjate, ahí quiero puntualizar eso. O sea, no sorprende, pero emociona mucho. Sí. Hello. Hello. What's your name? Otto. Otto? O-T-T-O. I'm Abby. O-T-T-O. Sí, porque el personaje de Tom Hanks, Otto, es un ser despreciable, pero ser despreciable porque considera que su motivación para seguir viviendo ha terminado y Sí. no es capaz de reunir el valor necesario para quitarse de en medio, Sí. porque las situaciones que impiden que se termine suicidando, no desvelamos nada, porque esto pasa desde la secuencia 1, Sí. no terminan de salirle bien, en parte por su poca habilidad para hacerlo, o la poca convicción que demuestra para hacerlo, ¿no? Porque cuando uno está convencido de eso, hay pocas cosas que te puedan detener, ¿no? Claro. Y fíjate que a mí la dirección me parece estupenda. Es un gran director, Mark Forster, que además tiene una trayectoria choncha. Grande. A Mark Forster básicamente lo conocimos comercialmente o se hizo muy famoso cuando en el 2001 hizo la mítica película que catapultó también la carrera de Halle Berry, la de Monsters Ball. No sé si la recuerdas. Sí, la he visto. No recuerdo cómo le pusieron acá Monsters en Ball. España. También Monsters Ball. Sí. Que es un Billy Bob trancazo. Thornton y Halle Berry. Sí, exacto. Y es una... Luego hizo Finding Neverland o Describiendo Nunca Jamás con Kate Esa no me gusta Winslet. nada. Es un poco bodrio, pero, por ejemplo, le gusta la emoción al Mark Forster. Hizo la de Cometas en el Cielo, que también te pone ahí, te aprieta la garganta. Y bueno, tiene sus películas también, algunas de acción que le ha ido muy mal. Hizo la de Guerra Mundial Z, que es un petardo de película. Para mayor conocimiento del amigo ¿cómo se llama? Del Brad Pitt. Del Brad ¿no? Pitt, correcto. Mira, qué guapo soy, cómo me quiero, ¿no? Sí. Hizo también un remake, le gustan los remakes al Mark Forster, la de Dame tus ojos, 2016. En fin, Christopher Robin fue la anterior a El peor vecino del mundo. Es una trayectoria. A ver, este señor es un director que puede ser todo lo estupendo que quieras, pero cuenta con Tom Hanks, que eso es como jugar a la lotería con 4 números de 5 adivinados ya antes, ¿sabes? Sí. Es una
tiene una capacidad gestual y de interpretación y de No, la película está sobre lenguaje él y- corporal que es que lo que creas. O sea, desde que interpretaba películas cómicas absurdas como Esta casa es una ruina, que no sé cómo se llamó allí en México, pero que era... O Big, Sí, o todas Big, esas sí, películas. sí. Entonces, hasta ahora ha desarrollado una gama y una amplitud de registros que es absolutamente asombroso. O sea, es que Claro. es un señor que es que te lo crees en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, y eso gana muchísimo, claro. Y eso que Sí. también ha hecho películas horrorosas, ¿eh? Pero digamos que ha habido veces que no han sabido darle el toque que necesitaba su interpretación, pero en este caso, sí, no, o sea, vamos a ver, no nos engañemos, tampoco es una película maravillosa, pero el fin que pretende, que es el de emocionar y el de ver la evolución de alguien que es odioso para con los demás porque les importa un comino los demás, al final pues consigue encontrar un motivo para seguir viviendo, que es un poco el mensaje que transmite la Sí, película. Que sí. cualquier situación delicada, por muy mala que sea, se puede revertir y todo aquel que cree que su vida no tiene sentido, al final descubre que puede llegar a tenerla. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí está el mensaje de la película y evidentemente, pues el peso recae justo en ellos dos, ¿no? Tanto en Treviño como en Hanks. Y evidentemente, si a eso le mezclamos también la experiencia de alguien como Mark Forster, pues Forster, pues hizo un 007, además, casi se me ¿Cuál? olvida. La de Quantum of Solace. Que fue en el 2007, creo. No, 8. Fíjate, pues no lo había, 8 o 9. no lo había buscado. Entre el 7 y 9, entre 2007 y 2009 hizo... Tenemos que hacer un día un 007. programa de las películas de 007. Sí, por a mí supuesto. me encantan, me encantan. Además, Claro. tenemos que entrar en serio debate sobre el ranking de los mejores. ¿Cuál Bond. ha sido el mejor 007? Yo creo que El mío, para mí. Sí. El mío para mí es Connery, absolutamente. O sea, Sean ¿Quién? Connery es 007. También Sí, te digo sí. una cosa. Pierce Brosnan me parecía fabuloso. Mejor que Pierce Brosnan Daniel me parecía- Craig. Para Sí. mí, sí. Sí. Mejor que Daniel Craig. Sí. O sea, definitivamente. Sí. Incluso, Entonces- escúchame, estamos hablando de tops, ¿eh? Quiero decir, Sean Connery porque era Sean Connery. Pierce Brosnan y Daniel Craig no desentona en absoluto, ¿vale? Sí. De los a mí, por ejemplo, Roger Moore me daba risa. O sea, Sí. no me lo he creído nunca, Roger Moore, ¿vale? Pues pero, me pasa como con Daniel Craig a mí. Yo no me no, lo pero creo. no sé, yo Daniel Craig sí que le veo. Bueno, vamos a ver, Timothy Dalton, por ejemplo, pues no me parecía que estuviera a la altura tampoco. Claro. Pero bueno, era, oye, pues una apuesta y ahora a ver quién es el nuevo 007, ¿no? Que están ahí como... Sí, que están ahí con este... Me parece que estamos ahora empezando, ya estamos hablando de cuotas, que si afroamericano, que si una mujer, que Sí. si no sé qué. Es que las cuotas están muy bien, vamos, están muy bien. No sé, yo prefiero no meterme en este jardín tampoco, pero... Claro. Pero Sí, vamos a ver, que- es que no sé. Y bueno, pues yo creo que hablando de esta que estamos recomendando el día de hoy, yo creo que vale la pena echarle un ojo. Seguramente en algunos países todavía está en cartelera. Sí. Aquí en España ya salió de cartelera, estuvo básicamente pues en cartelera como el primer trimestre del año. Pero Antes la de que película... empecemos, sí, dime. La no, película termina. está disponible, pues se puede comprar, rentar en Google Play, se puede en Apple TV, en Amazon, etcétera, etcétera. Y Por favor, no yo dudo que- imploro que la vean en versión original, solo para Sí, escuchar a Mariana hablar claro. en Spanglish. Si van a entenderla perfectamente, o sea, no. No hace falta. El inglés que utiliza es tan rupestre Sí, que mi sí. hijo de 9 años la entiende perfectamente, ¿sabes? Pues eso que mi hijo de 9 años pilota ya, que lo sabes bien, Beto. Claro, claro. Pero quiero decirte que es divertidísima. Está It's gonna be very fun. How was it? You did a good job. You should pat yourself on the back. Sí, otra cosa que me gustó mucho fue la fotografía, ¿eh? La fotografía de Matías, y ahí el nombre, yo creo que él es sueco, evidentemente. Koningsweise, una cosa así. Koningsweise, eso tiene nombre de cerveza. Koningsweise, sí.
Seguro es sueco, sí o sí. Es la cuota que tenían que cumplir Bueno, y la música para... de Thomas Newman, cuidado, que Thomas Claro. Newman Bueno, es un eso, compositor más que sí, interesante. ¿Eh? sí, sí. Ahí hay, yo creo que se juntaron varios elementos. Evidentemente, ah, pues el póster y toda la promoción cae en alguien como Tom Hanks por lo que representa, su trayectoria. Pero quiero decirte, por ejemplo, que el Manuel García Rulfo, en el papel del esposo tontorrón, ¿no? Sí, Que es Tommy, ¿no? qué limitado es. Sí, sí, lo hace estupendamente bien, le pasa cualquier cantidad de situaciones. Me identifico con algunas, me suelen ocurrir. Yo no llevo un Bob el constructor por dentro, entonces me identifico con algunas situaciones. Pero bueno, pues el hecho también que lo diga todo el rato, me llamo Otto, ¿no? Para remarcar que es una película sueca, Otto, y cosas de este estilo, pues también en la lente, Matías Koningsweisser, ¿no? Lo hace Weisser, ¿cómo te muy gusta? bien. Es que lo hace muy bien el Matías. La Sí. fotografía está estupenda. Toda la secuencia del accidente en el autobús y la corrección de color me parece estupenda. Los momentos de los flashbacks también. Escucha, quiero que expliques lo de la corrección de color, porque a mí es un concepto que a mí me ha maravillado siempre. Para el que no lo sepa, ¿qué es la corrección de color? Mira, la corrección de color tiene que ver con la manipulación básicamente de 5 zonas de la imagen. Y quiere decir esto, o sea, las zonas de total obscuridad, o sea, donde hay ausencia de luz, las zonas totalmente blancas, o sea, los blancos, los negros, los tonos intermedios. Y entonces estamos hablando de que de lo negro, absolutamente negro, luego tenemos una zona que son tonos medios, pero hacia las sombras, y tonos medios hacia las sombras, pero hacia la parte de los blancos, ¿no? O sea, entonces, estos 5 elementos, o estas 5 intensidades de luz, se les puede dar un color en específico. ¿A qué me refiero? En algunas películas podemos notar, por ejemplo, que los negros, o lo que tendría que ser negro total, se pueden ver color púrpura, o los negros pueden ser rosas, y que lo que sería blanco en la imagen puede ser del color que tú quieras. Entonces, esta combinación de elementos es lo que nos hace sentir también las situaciones que están ocurriendo dentro de la película. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay estos clichés. Cuando se habla de una película mexicana en las definiciones de Hollywood, visualmente hablando, bajo este canon, estos criterios fotográficos, pues siempre las imágenes están como viradas hacia tonalidades doradas, sepias, Sí. y entonces te da una sensación de calidez. Si partimos que la parte del color lo podemos sentir en tonalidades muy azuladas, es decir, cuestiones que nos dan sensaciones de tristeza, de nostalgia, o situaciones, por ejemplo, el amor, viradas hacia lo rojo, hacia lo caliente, pues evidentemente el arte de la corrección de color, porque es eso, son verdaderos artistas. ¿Qué es lo que hacen? Pues es darle a cada escena un look específico, o sea, una forma de verse específica, con una combinación de colores ¿Y eso interesantes. se rueda de origen o se puede postproducir después? De hecho, lo ideal es que se hace después. Normalmente, cuando tú vas al set, empiezas a filmar, estás filmando en negativo digital. Bueno, antes se hacía sobre negativo, sobre película, y sufría el mismo procedimiento ya en la parte del laboratorio. En este caso, se hace digitalmente ahora en una computadora, en un ordenador, y entonces el tema es que a las sombras les puedes dar el color que tú quieras, a los colores blancos, a las zonas claras, ¿sí? A los tonos medios y a los colores más oscuros, pues tú les puedes poner el color que tú quieras. Entonces, la combinación es múltiple. Es por eso, entre otras muchas cosas, por los que se termina de rodar una película hoy y se estrena dentro de año y medio. Eso es, ¿por qué? Porque la parte de la corrección de color puede llevar muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que se trata de darle un
una forma específica de cómo quieres que se vea tu película. Hablando en términos muy coloquiales y poniendo un ejemplo muy absurdo, pues tú cuando subes, por ejemplo, una fotografía en una red social como Instagram, que originalmente era pensada para fotografía únicamente, ya hay ahí de todo menos fotografía. Le pones un filtro y ya está, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ver que cuando estás manipulando la imagen, puedes trabajar el contraste, puedes darle más luz y hay unas zonas, hay unas opciones puntualmente donde te dice en la parte de la corrección del color justo qué color le quieres dar a las sombras y qué color le quieres dar a los colores claros, ¿no? A las luces altas, que es como técnicamente Claro, se claro. conoce, ¿no? O a los blancos en este caso. Sí, Y sí, sí. entonces, evidentemente, cuando se está filmando, hablo en términos de industria, profesionalmente, se filma en negativo digital. Entonces, este negativo digital, toda la imagen viene desaturada. ¿Qué quiere decir esto? Pues casi estamos ante una imagen en blanco y negro. Y entonces, el siguiente paso es ponerla en niveles, ¿sí? No quisiera entrar en el jardín de lo técnico, pero quiere decir que esté bien expuesta la imagen y que haya estos valores que en términos de industria y técnica, pues se conoce que estén normas y a partir de ahí, ya que la imagen está bien balanceada y con buena exposición de luz, ahí ya empieza el proceso de transformación hacia esto que he tratado de explicar antes, ¿no? Claro, no, por estas cosas te digo, por estas cosas es por lo que... es que te lo he preguntado porque me parece que este podcast es también para estas cosas, ¿no? Para Claro, sí, contar este claro, tipo de claro, situaciones. Y tú eres director de cine y nos puedes resolver muchas dudas con respecto a esto. claro, Por esto, entre otras cosas, es por lo que tanto me ha gustado siempre directores como Kubrick, por ejemplo. claro. O sea, Es que para rodar, una de sus películas más detestadas es Barry Lyndon. sí, Barry Lyndon tiene toda su iluminación con antorchas y con claro, luces, porque está reflejando una época en la que no había luz eléctrica. Y entonces, claro. Stanley Kubrick era un tío tan pesado que quería rodar con la luz natural del día y por las noches con la luz de las antorchas, las velas y lo que fuera. Claro. Y en esos tiempos en los que no había corrección de color digital, la película se ve tan bien y está tan bien ambientada, tan bien iluminada, que dices, va, este tío se rodeaba de la mejor gente, porque para iluminar eso Claro. tienes que tener al mejor fotógrafo, al mejor iluminador y al mejor sonidista, pero hay que tener una visión y una capacidad para rodar eso absolutamente increíble. Te hablo de Kubrick porque es el ejemplo que se me ha venido ahora a la mente, pero podríamos darte muchos más, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, otro obsesionado de esto y que está haciendo cine, que acaba de estrenar una película nueva, pues es ni más ni menos que Wes Anderson. Que Wes Anderson. sus películas, lo primero que te llama la atención es justamente esto, la corrección de color, o sea, la forma en la que se nos presenta la imagen, la forma en la que se representa la imagen a través de la curva tonal y los diferentes colores que están presentes. Entonces, si tú piensas en Wes Anderson y se te viene en la mente una paleta de color totalmente pastelosa. Yo pienso en Wes Anderson y veo colores pastel por todos lados. Sí, sin embargo, Wes Anderson también es un director al que le critican mucho porque dicen que sus películas hay veces que son demasiado pretenciosas o demás. Y sin embargo, yo creo que no me voy a meter ahora con los críticos de cine porque no es complicado, pero yo creo que no entran tanto en estas cosas. Y Sí, yo creo que eso son importantes valorarlas. sí, por supuesto, y no por algo también hay una cantidad importante de premios que están dedicados a esta A gente que esto, hace un exactamente. trabajo espectacular. Y ahora, yo creo que algún día, por supuesto, estaría interesantísimo que invitemos a alguien que se dedique a hacer Claro, corrección de color sí, para sí. que podamos ampliar el tema, pero es que hay películas, o sea, tú piensas en Matrix, por ejemplo. Matrix la primera. O sea, ese look and feel, o sea, cómo se ve y lo que te hace sentir, pues marcó una época, totalmente. Y si nos ponemos otros referentes, pues en la década de los 70s, como se veía Star Wars, también tenía un nivel de corrección importante de color. Y hay cualquier cantidad de directores que están obsesionados con esto porque tiene que ver con lo que el color te transmite y lo que te hace sentir.
Entonces, evidentemente, pues por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de la película de Requiem por un sueño o la de Amores Perros, que son dos que me impactaron muchísimo en todos los sentidos, pero que me llenaron el ojo por la parte de la corrección de color, que es Pero ves, eso es estupenda. algo que el gran público no capta de primeras, pero luego el cerebro de cada uno sí lo capta y sí lo pilla, hablando en términos coloquiales, ¿no? Porque Claro, el monto que te hace decir, oye, pues esta película me ha gustado, pues a lo mejor claro, tiene que ver con esa corrección de color. Si tú estás viendo una película del oeste, pues entonces tienes tonos de arena, tienes tonos no claro. sé qué. Si estás viendo un musical, pues tienes colores por todas partes. Son cosas que al final tú puedes no percibirlas de primeras, pero tu cerebro y tu percepción sí que las recibe. Y eso es lo que te hace valorar las películas en su conjunto también. Claro, y por eso es tan importante la imagen en la parte relacionada con la colorimetría, ¿no? Y entonces, en fin, aquí en España hay una forma muy particular, le llaman de una forma muy particular a la corrección de color, que el etalonaje le llaman, El etalonaje. el El etalonaje. famoso etalonaje. Etalonaje. Y bueno, pues a mí me gustó muchísimo de esta, El peor vecino del mundo, El talonaje que se hacía de manera rupestre hace 30 o 40 años, ¿te acuerdas? que era un arte, ¿eh? Nos lo comentaron, nos lo hablaron en el máster Sí, en sí, el que sí, coincidimos, incluso tuvimos la experiencia de conocer a algún maestro de talonador. exactamente. Entonces, pues esta parte a mí me gusta un montón, sobre todo en los flashbacks de cómo el momento en el que se conocen es una cosa espectacular. Y eso tiene que ver, y en gran parte es el responsable, justo la persona que dirige la fotografía. Están empezando a cometer el error de meter el rejuvenecimiento facial ese ya de manera gratuita en todas partes y a mí no me Está gusta nada. terrible, terrible, terrible. Sí, eso es una Lo digo porque crítica. por suerte en este caso a Tom Hanks solo se lo aplican en un par de planos, pero se nota Sí. muchísimo. Yo es No, que no, se ve muy mal, la verdad, sí, se ve sí. muy, muy, muy mal. A mí Ujú. no, los planos en los que le hacen el rejuvenecimiento me parecen muy, muy malitos, la verdad. Y sin Sí, embargo, fíjate, estamos yéndonos por las ramas, perdón, pero en donde mejor lo he visto, claro, es que estamos hablando de las grandes ligas. Industrial Light and Magic en el Mandaloriano sí, rejuvenece absolutamente a Luke Skywalker, a Mark sí, Hamill, y está absolutamente increíble. Y además está un capítulo entero que está trasteando con Baby claro, Yoda, con Grogu, sí. y prácticamente no se nota la diferencia. Y yo no sé si es que esta gente ha dado con el software correcto. Seguramente, seguramente, ¿eh? Y mucho dinero. Y mucho dinero, claro, sí, sí, mucho dinero, lógicamente, Es sí, sí. que hacer esto es un proceso de ir casi plano a plano. Al final siempre terminamos hablando de Star Wars. Me metes los dedos en la boca, no sé cómo lo haces, pero siempre terminamos hablando de Star Wars. Bueno, porque somos fans, Y antes de que fans hables de la serie, congelados. un paréntesis, ya terminamos Sí. con Otto. Antes de que hables de la serie, he visto John Wick 4 y me ha encantado. Y Por muchas cosas. la Por favor, recomiendas, claro. hasta la muerte. O Le sea, tenemos que dedicar es un personaje que, oye, tiene una de aristas y una de situaciones más que analizables y más que interesantes. claro, Ahora, si quieres disfrutar del cine sin pensar demasiado, vete a ver John Wick 4. claro. No hace falta ni que hayas visto las 3 anteriores, te da lo No, mismo. no. Y una cosa te digo también, y ya sí que termino. Más golpes, Yo, menos golpes, no sé la sí, diferencia. exactamente, sí, Puros sí, chingadazos. los empresarios de este país y de cualquier país consiguieran motivar a sus trabajadores como motivan los que quieren matar a John Wick, que parece que les va la vida en ello, viviríamos en un mundo absolutamente espectacular. Porque yo Claro, no he visto una cosa igual en mi vida. O sea, claro, todo aquel que se acerca a matar a John Wick, que a lo largo de una película puede ser 350 personas, van a por él como si les fuera la vida en ello. ¿Sabes? O sea, es su modo de hipermotivados. Algunos claro. incluso les pasa factura la hipermotivación. Pero ya está, lo tenía que contar. Perdón. Vamos con Fleetwood Mac, que Bueno, es un ahí jaleo. está la otra recomendación. Le dedicaremos algún programa entero a la saga de John Wick, que hay que mencionar muchas cosas también de
de esta saga, pero justo lo podemos enlazar muy bien, ya que estamos hablando de la corrección de color y la parte de la fotografía, pues ni más ni menos que Daisy Jones and the Six, esta serie que prácticamente acaba de terminar su primera temporada. No va a haber otra temporada, al menos lo que se sabe son pues la cantidad de ni más ni menos que de 10 tracks, ¿no? 10 tracks cada uno de Todos los quieren a Daisy capítulos. Jones, se llama en España, ¿no? En Todos quieren a Daisy Jones. España, exactamente, en España le pusieron así, todos quieren a Daisy Jones y los 6, le pusieron en algunos países de habla hispana. Did you guys want to record something or fight more? I'm fine either way. Okay, let's get this started. This is Honeycomb. Take 1. Se estrenó el 3 de marzo de este año. Está basada en un libro que tiene el mismo nombre de una escritora que se llama Taylor Jenkins Reid. Y básicamente nos cuenta la historia de una banda ficticia. Famosos, sí, es un drama musical. No, sí, te digo, lo de ficticio te lo entrecomillo yo, de ficticio. Ya, bueno, ahorita justo ya lo decíamos al inicio del programa, está inspirada, ni más ni menos que en los británicos de Fleetwood Mac, pero se supone que tenemos a los famosos Six. Estamos hablando de unos hermanos, los hermanos Dunne, Billy Dunne y su hermano Graham, que en los 60s empiezan a hacer una banda. Básicamente empiezan a construir una banda para que el hermano pudiera tener novia, algo muy, muy particular. Y tanto Billy como Graham, o sea, el hermano, Eddie, Warren y ¿quién más? Y ya está, son, digamos que los que fundan esta primera banda. Habría por ahí otro personaje que era un bajista, pero decide no seguirles la onda a sus compas. Ellos eran de Pittsburgh, se van a mudar a Los Ángeles, que era donde estaba todo este movimiento importante musical de los años 70. Está ambientada totalmente en la escena musical de los años 70. Estamos viendo por ahí algunos lugares míticos, por ejemplo, el Whiskey Go Go de Los Ángeles. Se hablan de un montón de sitios, de un montón de personajes. Pero pues hay referencias a esa década de los años 70. Evidentemente esta banda que forman los Six sonaba cada vez más peculiar a las referencias de Fleetwood Mac, ¿no? Como una especie también de música country, pero estamos también como a un soft rock. Entonces aquí lo interesante es que esta banda pues va en ascenso, y en algún momento en el que logran grabar su primer disco, que se empiezan a volver muy famosos, pues Billy, que es el vocalista, empieza con temas de excesos, y entonces lo hace caer pues básicamente en un sitio para rehabilitarse. Cuando regresa y logran medio empezar a grabar, hay una chica que es Riley Keough, que es ni más ni menos en la vida real que la nieta de Elvis Presley. Ella, la Riley Keough, es quien interpreta a Daisy Jones. Pues evidentemente en algún momento tiene una voz privilegiada, un productor que es adorable, el Teddy Price, que es el productor musical. Logra como juntarlos, era un genio este hombre, y entonces junta a Daisy y a los Six, a los 6, y entonces pues empiezan justamente a crecer de una manera espectacular. Pero aquí lo interesante, o en lo que está cimentado básicamente todo el relato, que está además contado como una especie de documental,
toman el formato prestado del documental para contar esta ficción, ¿no? Y cuando me refiero del documental, pues es que vemos testimonios frontales, ¿no? Un busto parlante, Sí. ¿no? Y entonces, no quiero contar quién hace el documental porque entonces estoy spoileando la serie. Sí, bueno, vale. Entonces, Lo iba a decir yo, pero vale, no lo digo. Es como estos documentales, ¿no? Estos Sí. documentales de rock, que a mí particularmente me fascinó la película porque soy un amante del rock and roll y no por algo he dirigido 2 largometrajes Claro. documentales Sí. musicales y entonces evidentemente tengo una afición muy particular y personal sobre series como estas, pero independientemente de esto, el reparto está muy bien. Billy Dune, por ejemplo, son ellos pittsburghianos, ¿no? De Pittsburgh, pues, lo hace, por ejemplo, estupendamente bien el Sam Claflin, que es un británico además. Y aquí lo interesante es que tanto Riley Keough, la nieta de Elvis Presley, como Sam, cantan, o sea, realmente sí cantan y de hecho pues la autora de este libro, Taylor Jenkins, fue también la productora buscando que se pudiera lanzar la música de esta banda ficticia. Y ahí están, o sea, los tracks están ahí, ustedes pueden en Spotify pueden ver. Ahí están los tracks de la serie. Es maravilloso porque tú te acuerdas de la película de Tom Hanks, precisamente, The Wonders, Sí, en la claro. que se inventaron un grupo de música que nunca llegó a tocar, pero que asemejaba a una gran banda musical. Y aquí pasa un poco igual. Para el que dude de si esto tiene que ver con Fleetwood Mac, los propios showrunners ya saben que la gente, los creadores de las series meten homenajes, pero que son más que homenajes, ¿no? Pues Claro. yo no lo desconocía, pero fíjate. El puente en la canción de Six, Look at Us Now, que es la canción de la serie, es muy parecida al de Chains de Fleetwood Mac. Entonces, si tú no lo sabes, pues no lo encuentras, no lo asocias. Pero el que lo sabe, pues lo asocia. Y aquí todo viene porque Stevie Nicks, que era la que tocaba la pandereta en Orígenes de Fleetwood Mac y la corista, pues tiene un chanchullo, un lío con Lindsey Buckingham, que es el vocalista. Exacto. Es curioso porque Lindsey es nombre de chica y Stevie es nombre de chico, y sin embargo es al revés, que esto también generó mucho jaleo en su momento, porque Lindsey Buckingham, que es el chico, y Stevie Nicks, que era la chica. Y entonces tuvieron una relación sentimental que acabó como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Y entonces yo creo que a partir de ahí, a la gente que le encanta lo amarillo todo, pues es un poco el origen de todos los asuntos. A mí Fleetwood Mac tiene 2 etapas muy diferentes, musicalmente hablando. Hay una que me encanta, otra que no me gusta casi nada. Claro. Pero yo recomiendo una escucha, ahora que es Spotify no tienes por qué comprarte nada, lo tienes todo ahí. Tiene canciones Fleetwood Mac muy interesantes. Y después de dejar de tocar la pandereta, Stevie Nicks se ha convertido en una compositora también muy interesante también. Y cantante, y es toda una referencia en Estados Unidos. Sí. Es que, a ver, los referentes ahí están. O sea, también recordemos que de la banda, la que estaba en los Fleetwood Mac, aquí, por ejemplo, hay estos homenajes, volvemos al mismo. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Karen Circo, que se supone que es la tecladista de la banda, que lo hace muy bien. Suki Waterhouse es la que interpreta a esta tecladista. Pues justo con Graham Dune, con el hermano de Billy, pues tienen un romance, ¿no? Algo que ocurrió también en Fleetwood Mac, por ejemplo. Entonces, hay muchos homenajes. Una gran expectativa fue creándose alrededor de toda esta serie porque justo evidentemente tratan de hablar de esta banda y entonces hay mucha gente que no investiga absolutamente nada y da por sentado que esta banda existió, ¿no? Evidentemente esta banda no. Con la película de los Wonders, la gente estaba convencida de que los Wonders existían y no existían. Claro, y no, evidentemente no existió. Y bueno, esta serie que empezó a filmarse, o sea, el libro fue un hitazo, sale en 2019,
Y luego, convenientemente, le va muy bien a la escritora, a Taylor Jenkins, le va muy bien porque en la pandemia se vende de una forma impresionante. Entonces, le llama la atención a gente de la talla como Reese Witherspoon. O sea, esta actriz que es como muy, muy famosa, esta actriz de muchas chick flicks, o sea, de estas películas románticas y de comedia y demás. Y entonces se fascina con el libro y le interesa producir una serie como esta. Y a Taylor Jenkins le fue tan bien con el libro que además fue una producción también de The New York Times, fue un bestseller que tenía ahí de soporte o de respaldo a este periódico, pues logra juntar a una cantidad importante de productoras que cuando le presentan el proyecto a Amazon Studios dijo, pero por supuesto. Y además que otro homenaje que tener ahí a Riley Keough, ¿no? La nieta de Elvis Presley, en el cast, que actúa espectacularmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se empieza a rodar la serie en plena pandemia, ojo con eso, en plena pandemia, siguen rodándola y básicamente terminan el último capítulo, el capítulo 10, en mayo de 2022, empieza toda la parte de la postproducción y justo en marzo de este año se estrena la serie y pues está generando un revuelo interesante por todo esto que menciono. La música a mí particularmente no me gustó porque le tiro más al rock and roll y este es como un soft rock. A ver, Fleetwood Mac tiene una época que es muy flower power. Sí, es 70s total. Que yo sé que ese estilo a ti no te gusta nada, pero... Allá iba justamente. Pero... O sea, es en homenaje a esa época de los Fleetwood Mac. Pero yo, insisto, tengo algún disco recopilatorio de los Fleetwood Mac por aquí. Y bueno, pues es muy interesante. Es una música que a mí no me enamora, pero me gustó lo suficiente como para comprarme un disco. Entonces, claro. Yo que soy muy especial también para comprarme la música, pues me motivó lo suficiente, ¿no? Y yo creo que merece la pena echarles una escucha, ya te digo. Sí, por supuesto. Y entonces aquí hay, aparte de toda esta premisa, de estos excesos, de esta vida, entran muchos clichés de la parte de sexo, drogas, rock and roll, etcétera, etcétera, muy propio también de la época de muchas bandas, e insisto, ahí hay cualquier cantidad de homenajes. Can I ask you a question? What do you think the song's about? What do I think the song is about? What the song that I wrote? What do I think the song that I wrote is about? It's about starting a new life. Estamos en esta época donde hay los Teddy Price, ¿no? O sea, los famosos productores, grandes productores musicales que daban la vida en ello y bueno, el papel que hace Tom Wright es estupendo como este productor musical o este productor que descubre como las grandes bandas, pero lo que llama mucho la atención y es algo que habría que charlar largamente es justamente pues toda esta subtrama que gira en torno a ellos dos, a Daisy Jones y a Billy Dunne. Ahí hay un rollo muy interesante porque, a ver, Billy, cuando se mudan de Pittsburgh a Los Ángeles, evidentemente se mudan con una mano adelante y otra atrás. Se va él casado con una chica que era fotógrafa independiente que se llamaba Camila Álvarez en la serie, que es interpretada por Camila, esta que es argentina, Camila Morrone, que además, insisto, el cast está espectacular. No hay ningún personaje que desmerezca, que son como de las cosas que me engancharon, ¿no? Entonces, justo la serie, durante todos los episodios, pues lo interesante es que cuando crees que va a ocurrir algo que es muy obvio, muy evidente, ¡pum!, te da un giro de tuerca que no lo ves venir y evidentemente es interesante. Y los capítulos que van entre 50 minutos más o menos, de 48, 50 y piquito de minutos, pues se van muy rápido, no me sobra ninguno, en realidad. No me sobra ninguno porque se disfrutan muy bien.
Vaya paliza que le hemos dado a la gente que nos está escuchando. Exactamente. Les Pues hemos compensado con creces la ausencia de la semana pasada. Pero bueno. He He encontrado mi disco de mientras hablabas, me he puesto a buscar, he encontrado mi disco de Fleetwood Mac, que lo tengo aquí, es un recopilatorio de 2 CDs, que la verdad hace mucho que no lo escucho, voy a aprovechar para escucharlo estos días. Claro. Fíjate lo que te digo. Y bueno, Así pues que bueno. fíjate, lo interesante es que antes de que se estrenara la serie, fueron lanzando algunos sencillos. Por ejemplo, Regret Me, ¿no? La lanzan en enero, el 25 de enero, y luego sacan otra rola, la de Look at Us Now, en febrero. Entonces, el disco completo, o sea, los 10 tracks que hacen alusión justo a los 10 capítulos, el LP lo sacan el 2 de marzo con el título de Aurora. Entonces, si ustedes buscan el título Aurora de los famosos Daisy Jones on the Six, pues van a escuchar todas las canciones que se van repitiendo a lo largo de cada capítulo y bueno, más de una vale la pena escuchar. Pero bueno, qué paliza hemos dado. Termina ya. Ya. He puesto ahí el cebo con la corrección de color y nos ha dado aquí un... Ya nos hemos tirado ahí horas y horas. Nada, que he disfrutado muchísimo hoy con el programa, francamente. Como siempre, un placer charlar. Siempre se me ocurren un montón de temas que tratar, pero ya lo dejaremos para otro día, porque todavía sí que no acabamos hoy. Claro que sí, pues ahí estamos, nos despedimos de esta tónica replicante, episodio 17, si lo quieren ver así, episodio 5 de la temporada número 2. ¡Hala! Buena semana. Nos escuchamos gratamente. Seguimos. Dentro de poco. Gracias. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.